Hola amigos, bienvenidos al 9º episodio del Estudio Podcast. Gracias nuevamente por estar acá. Mi nombre es José Montúfar. Para los que no han visto los episodios anteriores, pues pueden, por medio de este canal, pueden ver los demás episodios o pueden escucharlos por medio de cada una de las plataformas en las que estamos. Hoy me acompaña mi amigo César Santizo. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, vos aquí iniciando. Y antes de comenzar, ¿verdad? Quería agradecerle a W Colores y Texturas porque nuevamente nos permite estar en sus instalaciones haciendo este podcast y cada uno de los podcasts que tiene Auténtico Media. Y pues quiero también darle el espacio a Auténtico Media para que pues puedan conocer cada uno de los podcasts que realizamos, ¿verdad? Por medio de la página de internet www.autenticomedia.com. Ahí pues están el área de blog. Pueden ver cada uno de los podcasts y cada uno de los episodios que actualmente están en línea. Así que gracias W Colores y Texturas, gracias Auténtico Media. Pues hoy queremos iniciar, ¿verdad? Tal vez con una temática diferente a los últimos 8 episodios. Y este episodio tiene un tema específico, ¿verdad? Y le pusimos porque pues también creo que César tiene un poco de lo que puede hablar a través de su vida, ¿verdad? Entonces el tema es resiliencia y los cambios en la vida de un fotógrafo. Así que para iniciar, creo que nos contes un poquito de vos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu trayectoria y desde que iniciaste hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate que ya tengo alrededor de unos 8 años de haber iniciado en la fotografía. Como todos, creo que empezamos desde cero y en total ignorancia respecto al tema, ¿verdad? Al inicio, pues nosotros, yo empecé tomando fotos con una cámara de esas de bolsillo, ¿verdad? De esas compactas, una Canon. Y bueno, de ahí conforme pasó el tiempo, pues ya me di cuenta que necesitaba un poco de algún cambio de equipo por cuestiones de tipo de calidad y del tipo de fotografías que ya uno empezaba a tomar. Entonces empecé ya como a dar pequeños saltos en la fotografía, y por eso pues ha llevado esa trayectoria de más o menos 8 años. La verdad que no soy muy bueno para andar ahí recordando ni tomando el tiempo de cuánto llevo, ¿verdad? Pero sí, en el transcurso de estos 8 años, sí han habido un montón de experiencias, buenas, malas. Peores. Sí, peores, muy, muy malas. Y creo que todos hemos pasado por alguna situación así, ¿verdad? Y digamos, en esta trayectoria, pues he podido hacer diferentes tipos de trabajo, desde fotografía de paisaje, que regularmente que es por lo que más me conocen, fotografía de retratos, hemos trabajado para algunas agencias eh, de cooperativas que trabajan con financiamiento para personas en el interior. También he trabajado en algunas, en lo que en su momento eran las minerías, hidroeléctricas también, por el tipo de fotografía que se requiere en ese tipo de lugares. También hubo un tiempo que estuve dando muchos talleres de fotografía nocturna, retrato, pero más era de fotografía nocturna que hacía talleres. Sí, di, digamos, talleres en Quetzaltenango, San Marcos, Retaluleu, en la ciudad capital, varios, alrededor de unos de 37 a 40 talleres durante una buena temporada. Y actualmente pues seguimos trabajando con eventos. Ya no,
ya no trabajaba mucho en eventos y en retratos tampoco porque a veces me costaba mucho conectar con la gente. Y entonces yo era así como que, bueno, con paisajes te vas, te sentás y lo que hay y ahí te adaptás a lo que tenés enfrente, ¿verdad? En cambio, con las personas tenés que tener cierta afinidad, tenés que conectar, tenés que tener esa conexión con esa persona o con las personas. Y digamos, si es un evento, ¿verdad? Tenés que tener ese feeling para estar conectado con el ambiente, con la fiesta. Y a mí antes me costaba mucho. Yo decía, no, bueno, para estarme estresando, que quedar con una modelo, que hacer esto, que hacer lo otro y toda la logística y no mucho me interesaba ese tema, ¿verdad? Pero ya ahí con el tiempo ya empezaban a requerir, ¿verdad? Entonces ya no era tanto por afición, sino por trabajo, entonces ya empecé a trabajar en ese aspecto o en esa línea, ¿verdad? Buenísimo. Creo que a todos tenemos como que ese momento, ese impasse donde uno dice, ¿y cómo le digo a la señora esta que se ponga de esta forma, de esta otra, ¿verdad? Y tal vez a mí me tocó romper mucho esa barrera, porque yo sí me tiré a los eventos y a los retratos, ¿verdad? Igual, o sea, me acuerdo que mi primer trabajo como fotógrafo fue para Fonapaz, y pues ahí no era tanto porque era, o sea, podía estar lejos, tomar las fotos y contar la historia, punto, ¿verdad? Pero de ahí, cuando salí de Fonapaz y empecé a trabajar en eventos, la primera vez que me contrataron para un evento fue para una boda civil. ¿Y qué le digo a la gente? O sea, yo dije, yo puedo hacerlo, yo me voy a ir a meter ahí. Y ya cuando estaba ahí, me costó un montón. Yo dije, o sea, ya cuando estaba ahí, y llegué una hora antes y era en un restaurante. Yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Ni buena luz hay. No tengo flash. Con la flash de la cámara me acuerdo que le tuve que bajar un montón, pero gracias a Dios las fotos salieron bien. Y la gente también no era muy exigente, entonces eso me ayudó un montón, ¿verdad? Empezar como a romper el hielo, ¿verdad? Y para hablar de resiliencia, ¿verdad? Creo que la resiliencia es un tema muy interesante, que es como que el tema de tendencia, que es como reponerse a las cosas que salen adversas, ¿verdad? Entonces, tal vez partiendo con el tema, cuando empezaste como fotógrafo, ¿cuál era tu ideal, por ejemplo, verdad? ¿Cómo te mirabas cuando empezaste a tomar fotos? Fíjate que una de las cosas de que realmente yo... como yo empecé a tomar fotos como tipo terapia, porque en el lugar donde estaba trabajando tenía mucho estrés, entonces empecé a tener un poco de estrés y entonces dije, bueno, no sabía cómo confrontar esa situación, ¿verdad? Entonces fíjate que algo muy interesante que yo hacía en ese entonces, hacía páginas web, no sabía nada de fotos, o sea, mira, curioso porque yo trabajaba en un lugar donde vendían cámaras, todo era relacionado a la fotografía, que era la Kodak. Entonces yo trabajaba en el área administrativa, en las oficinas centrales. Entonces, a pesar de que ahí todo era fotografía, rollos revelados, impresiones, todo. Sin embargo, yo no me interesaba la fotografía. Pero fíjate que en ese entonces hacía páginas web. Entonces, en una ocasión yo seguía había un blog de páginas web, y que si en una ocasión hubo una conferencia en México, y entonces hicieron una transmisión en línea y bueno, ahí hablaban sobre la importancia de las imágenes en las páginas web. Y ahí, bueno, me metí, ¿verdad? Porque me interesaba más por el rollo de las páginas. Entonces, ahí estuvo
en esa conferencia estuvo Iván Castro y hablaba sobre, él le tocó esa parte de ese tema de la importancia de las imágenes en las páginas web. Entonces cuando vi el trabajo de aquel dije, la qué bonita las fotos y me empezó a gustar. Y de ahí, casualmente, como eso fue como en febrero tal vez, en marzo, bueno, yo me había comprado una cámara, después de eso me compré esa cámara, esa Canon. Y fíjate que de ahí, a raíz de eso, empezó a surgir en los grupos de fotografía. Imagínate cuando empezamos cuando Iván abrió su grupo. Bueno, Iván no sé cuánta trayectoria, bueno, ya tenía trayectoria, pero no era tan conocido en el ámbito de las redes sociales, porque él ya trabajaba, pero no era tan, yo creo que fue como un boom a partir de esos años, por la facilidad de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ahí en ese grupo, imagínate cuando yo ingresé al grupo, creo que habían como 170 miembros nada más. Y entre esos estaba Nils. Y en eso ellos habían programado una caminata para un domingo. Y ahí empecé a juntarme con aquellos. Y el primer día que salimos, al terminar una caminata en la Sexta Avenida, fuimos ahí pero fue en noviembre, ya recordé, fue a finales de noviembre, porque estaban colocando las estructuras para los resbaladeros ahí en la Muni, del Parque Central. Ahí hicimos una foto nocturna con Lester. Y me da risa, no olvido esa experiencia, porque bueno, fue mi primera experiencia con la foto nocturna, ¿va? Y ahí ya sabían aquellos de la lana de acero, ¿va? Entonces dice, que subamos, que dice Lester, yo me voy a subir y ahí al andamio, porque solo era la estructura. Y se sube aquel a hacer lana de acero ahí encima del andamio, eran como a unos 9 metros tal vez. Y cuando yo vi mi foto nocturna que hice con mi cámara esa PowerShot, me quedé impactado, me quedé ilusionado, ¿va? Porque me encantó la experiencia de foto nocturna. Y entonces ahí fue como empezamos con este rollo, ¿va? Interesante. La verdad es que tal vez van a decir cómo conocí a César, y cabal fue por medio de fotógrafos emergentes, ¿verdad? Y tal vez yo no iba mucho a las caminatas nocturnas, ¿verdad? Me encantaba ver las fotos, decía yo quiero hacer lo mismo. Nunca aprendí a hacerlo de la lana de acero, porque cuando traté no encendía. Pero de ahí empezamos a convivir por medio de las redes y ver las fotos de todos. Y decía, las fotos de César, las fotos de Lester, las fotos de Nils, las fotos de Juan, las fotos. Empecé a ver las fotos y conocerlos a través de su trabajo. Para mí fue muy bonito, ¿verdad? Y después tener la oportunidad de ir salir a algunas caminatas con ustedes. No iba a todas, ¿verdad? Porque ya estaba casado, y uno, con fotógrafo casado, tiene muchas responsabilidades en su hogar. Aquí Marcelo nos está viendo y dice, sí, tenés razón. Es correcto. Entonces, no podía, pero a las que podía ir, ¿verdad? Me gustaba un montón. Incluso a veces un par de salidas, pues mi esposa me acompañó y me decía, no te preocupes, si ya se va a su libro. Y yo ahí hablando con todos, y todos así como, me acuerdo que un día estábamos con Luis Pedro, ¿verdad? Me dice, José, llama a tu esposa, me da pena que esté allá. Y yo, mi amor, venite. Y ella, no, aquí estoy bien. No se moleste. Yo estoy aquí entretenida con mi libro, ¿verdad? Entonces, y pues ver que pues me apoyaba hasta en las caminatas, ¿verdad? Me gustaba un montón. Y realmente, pues, creo que el trabajo que más vi tuyo, cabal, fue de Nocturna, ¿verdad? Pero durante durante tus inicios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que te preguntaba era, a veces uno tiene como, mi caso, yo decía,
voy a ser un fotógrafo, voy a tirar, voy a tener bastantes bodas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a empezar a vender mis fotos para que desaparezcan en National Geographic y todo. Entonces esa era mi como expectativa, ¿verdad? Ajá. La realidad, pues es otra, ¿verdad? Ahorita no he podido publicar una foto en National Geographic algún día. Ya me dijeron que no debe decir algún día, pero espero poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, tu expectativa de la fotografía cuando iniciaste versus lo que actualmente, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Fíjate que realmente, o exactamente no te podría decir qué visión era la que tenía, porque yo creo que una de las cosas que me ha pasado es de que más disfruto el momento. Y sí, o sea, nunca me vi como fotógrafo de eventos. No me interesaba, como te digo que ya cuando era tratar con personas, era así como que, está bien, ahí les aviso, ¿va? Es que mira, es increíble, pero la conexión que tenía o que puede llegar a uno a tener uno con la naturaleza es inexplicable, ¿verdad? Es como cuando tenés la relación con Dios, ¿verdad? Que te dicen, bueno, ¿cómo es que puedes conectarte con Dios? O cómo crees en un Dios imaginario, ¿verdad? Pero cuando vos te conectás, ya sea a través de la oración o pláticas o lo que sea, vos no puedes explicar. Lo único que sí sabes es que hay algo real que existe y que no es inexplicable. Y lo mismo pasa con la naturaleza, ¿verdad? Cuando te conectas con la naturaleza, las personas que han tomado fotos y vamos de viajes se dan cuenta que yo me pongo enfrente de un volcán, de un lago o de algo, me desconecto. Ahí está mi cámara y sí te hablo y todo eso, pero sí trato de disfrutarlo y me pierdo y hasta después de 2 horas ya... Y que me quedo expectante al cielo, ¿verdad? A ver qué pasa, qué no pasa, hablamos con los colegas, pero de ahí es esa conexión. Entonces, nunca tal vez mi visión fue ser un poco más experto en fotografía nocturna. Y eso es lo que me sigue gustando hasta la fecha, ¿verdad? Ahora, ya en el camino han surgido un montón de ramas en la fotografía donde he trabajado y me gusta. Y que ahora ya, digamos, lo disfruto porque me he sabido adaptar a las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, a las sesiones artísticas o los eventos, ya no es así como que, ay, evento, ¿va? Sino que ya lo disfruto. Y por lo menos ya sé que a través de los años la práctica o el ejercicio me ha llevado a mejorar esa interconexión con las personas, ¿verdad? Sí, ¿no? Y cabal, es como lo que hablábamos hace un rato, hablábamos, la interacción entre las personas a veces es complicado, ¿verdad? Y yo tal vez no di clases particulares, pero sí apoyaba en la academia donde estaba Rode, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos en las prácticas, ¿verdad? Ya estaba la modelo, bueno, entonces le decía, bueno, dale pues, dirigía la modelo, y entonces como, ¿y qué le digo? Primero preguntarle su nombre. Entonces, y luego, o sea, aquí lo que me gustaba a mí con ellos era cabal, ¿verdad? Que esa barrera que había, donde uno se quedaba así como, ¿y qué le digo a la modelo? ¿Cómo se pone? Porque uno, cabal, ¿verdad? Uno mira en la tele, ¿verdad? Que el fotógrafo, que aquí, que mira que ponete aquí, que en esto, que el otro, que el pelo como aquí, fluye, ¿verdad? Pero cuando uno está ahí, uno así como, ¿qué le digo? ¿Y cómo le digo que se ponga? Y como modelo a veces ayuda porque la modelo solita hace su trabajo, ¿verdad? Porque ya sabe lo que hacer. Pero cuando es una modelo que está empezando, o cuando es una pareja, cuando alguien que realmente no sabe absolutamente nada, o cuando hay alguien que no le gusta tomarse fotos, porque me ha pasado también así como, mire, ¿qué hago? Entonces, lograr o sea,
Mira, yo, por ejemplo, yo empiezo, ¿verdad? Mire, vamos a hacer un par de fotos, pero se los voy a ir enseñando. Mire, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, cuando siento, ya la persona hasta ya solita se suelta, ¿verdad? Ya o sea, vos podés dirigirle, pero también la persona colabora, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé por qué estoy hablando de esto, pero cabal, es ese impasse en el cual estás de cara y cuando estás empezando y no sabes cómo darle, para mí fue como romperlo rápido. Pero, por ejemplo, lo que me pasaba y tal vez me pasa todavía con los eventos, ¿verdad? Que a mí me gusta tomarle fotos a los detalles, esto que el otro, las cosas que están pasando. Donde no, así, o sea, me has, donde me trabo, no es que me trabe, sino que no me gusta, es en las fotos de las mesas. ¿Por qué? Porque la gente no colabora, así. Entonces uno está, y porque lo primero que hacen, bienvenido, que no sé qué, felicidades, que gracias por invitarnos. Y unos que se están hasta 5 y a minutos 5 ahí. o 10 minutos, y uno así como, entonces, La foto. ahora entonces antes de llegar, cabal están en lo que están caminando, ¿no? Yo me adelanto, mira, vamos a hacer esto, pongo de una vez, dirijo a la gente, bueno, ahí. Entonces llegaban los novios, bueno, hagámosle voy a los novios, y entonces, vénganse ahí, tomar la foto, clac, y ahí ya se quedaban hablando ellos. Entonces, lo que ellos están hablando aquí, yo ya me vengo para acá. Entonces, me tocó que cambiar el chip de, ay, cómo me caen mal, a tomar, creo que es el momento en el cual mi actitud mejora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando no me gusta, pero como hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien, entonces busco la manera de poderlo hacer. Pero cada quien, ¿verdad? Y vos, por ejemplo, ya lo lograste vencer, ¿verdad? Y hablando de vencer, ¿verdad? Y hablando de resiliencia, ¿verdad? Vos, ¿cuáles han sido los obstáculos que has encontrado en tu trayectoria como fotógrafo, ¿verdad? Que, pues, claro que no, hasta los obstáculos ayudan, pero esas cuestiones que te han como frenado, ¿verdad? En tu trabajo, ¿verdad? Y cómo has logrado solucionarlo. Superarlo. Fíjate que, bueno, han habido varias circunstancias donde uno se encuentra con cierto tope, por decirlo así. Pero fíjate que creo que donde mayor podemos encontrar, bueno, yo encontré tal vez situaciones complicadas, era en cuestión del equipo, ¿verdad? Porque a veces dice uno, la verdad es que el equipo y a veces que siempre o alguien habla o ves en YouTube donde dicen, es que ya ves con alguien con más trayectoria y ya miras que alguien ya está trabajando con full frame, con unos lentes art o una full iluminación, ¿verdad? Y dice uno, ¿y de dónde? ¿De dónde? Si apenas ni flash tengo, ¿verdad? Para empezar. Pero fíjate que en mi experiencia, como te digo, fue parte del equipo, ¿verdad? Porque yo empecé a trabajar con otro amigo, eventos. Mira, yo empecé con el 1855 y eso era lo que tenía. Y ya llegaba un punto en donde sí necesitaba un poquito más de luz, ¿verdad? Ya tenía que ver cómo solventaba eso. Y después ya hice como el salto a un 35 1.8, ¿verdad? Pero de igual creo que las mismas, el mismo ambiente o el mismo o la misma presión social, como que eso es lo que te va influyendo, donde dice, bueno, necesitas más equipo, necesitas, y es esa forma de tal vez consumismo. Y porque al final te tratan, bueno, el mismo ambiente te trata de crearte esas necesidades. Y al final, pues mira, yo pienso que como te digo, lo que más me tuve tope fue en cuestión del equipo, donde no tenía
no tenía buena iluminación, digamos que flash, de aquellos flash donde que vos le vas subiendo la potencia con unas rayitas, no de los digitales, ¿verdad? Sino que solo presionando botoncitos. Y con eso, ¿verdad? Pero fíjate que en cuestión de la resiliencia, tiene que ver mucho en el aspecto emocional, incluso, ¿verdad? Cómo lograr superar los problemas a nivel personal. Y eso lo puedes ya reflejar o poner en práctica en todos los ámbitos, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas de esto es como que es un arte también, ¿verdad? Para superar, porque hay quienes media vez si encuentran un obstáculo se bloquean y ahí se quedan por años, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es de que cómo es uno como persona al enfrentarse a la vida y cómo resolver los problemas. Porque ya si tenés cierta experiencia, pues ya puedes empezar a aplicar eso de manera inconsciente o consciente a los problemas que te vas a ir presentando en el trabajo, en este caso de la fotografía, ¿verdad? Porque creo que entre más problemas que se te presentan en la vida, pueden haber varias causas, ¿verdad? O varios fines en lo que puede culminar en algo bueno o en algo malo. Porque si tenés muchos problemas, puedes verlos como oportunidades para solventarlos. Es agotador, es agobiante, es frustrante. Pero si logras vencer todos esos problemas, te ejercitas. Llega un punto en que, bueno, hay un problema, pues resolvámoslo. O ya inconscientemente ya empezás a trabajar en soluciones. Ahora, si no lo logras solventar emocionalmente, te quedas estancado. Y esa es una de las situaciones más complicadas para el artista, que es el bloqueo creativo, ¿verdad? Que cuando estás bloqueado, o sea, no pasas y no hay algo que o no estás motivado. Entonces llega un punto en que tenés que trabajar en eso, ¿verdad? Y eso todo eso va amarrado a las emociones. Entonces, bueno, a todos, como te digo, a todos nos ha pasado. Lo único que hay quienes lo resuelven mucho más rápido que otros. Sí, bueno. Hablando de bloqueos, ¿algún momento en el cual tuviste algún bloqueo artístico? Fíjate que sí. Sí he pasado por etapas así donde no se me ocurre nada. O sea, pero fíjate que ahí donde yo me desbloqueo es en la foto de paisaje. Donde cuando yo me voy trato o sencillamente el Parque Central, va. A mí me encanta tomarle fotos a la catedral y al palacio, me gusta mucho. Si vas a hacer foto de paisaje, ahí trato de desconectarme. De desconectarme de lo exterior y empezar como a tomar energía, ¿verdad? Pero sí es bastante complicado cuando te viene el bloqueo, ¿verdad? El bloqueo creativo, porque no sabes para dónde agarrar. Y máximo si vas a trabajar una sesión artística. Entonces, creo que de eso depende mucho que, como te digo, de las emociones, cómo trabaja uno las emociones y qué tantos problemas en la vida hayas encontrado, ¿verdad? Sí, cabrón. Y yo creo que, mira, todo esto yo trabajé mucho tiempo en informática y te puedo decir de que yo he visto todo esto de lo de la informática con cierta similitud a las emociones, porque por ejemplo,
¿cómo son los problemas? Por ejemplo, o cómo son los recuerdos o el pasado bueno o malo, ¿verdad? No importa, pero es el pasado. Pero por ejemplo, si vos instalás un programa en tu computadora y por X o Y razón ya no lo querés, lo desinstalas. Pero si vos vas a mi PC, al C, a archivos de programa, encontrás la carpeta del programa que desinstalaste. Entonces, eso venís a darte cuenta que en realidad no desinstalaste por completo el programa. Incluso encontrás ciertos archivos adentro de la carpeta. Que al final es basura, o sea, es algo que ya nunca más lo vas a usar probablemente. Y ahí está, ah, ocupando un pequeño espacio. Es igual que los archivos temporales. Vos vas a Windows, Sistema, Temp y encontrás ahí 3, 4 gigas de archivos temporales. O por ejemplo, cuando abrís Photoshop, empiezan a acumularse, depende de qué tanto estés trabajando, los archivos temporales, ¿verdad? Y eso va creando un volumen dentro del espacio, dentro del disco duro. Entonces, lo mismo sucede con las emociones o con el ser humano. Ahora que, digamos que vos venís y tuviste un problema, es como un programa, ¿verdad? Y vos venís y, bueno, ya me quiero olvidar de eso, lo desinstalás, pero en realidad ahí quedó dentro. Ahora, de nosotros depende qué vas a dejar en esa carpeta que desinstalaste. Porque, por ejemplo, uno a través del sistema viene y puede meterse hasta adentro y darle delete a esa carpeta y se borró casi el 99% de ese programa. Pero ¿cómo haces con tus emociones, verdad? Porque que vos venís y no podés borrar al 100% un mal recuerdo. Sí, no. Lo único que sí en lo que sí puedes trabajar es en que a la hora de recordarlo no te cause tanto daño. O por ejemplo, hablamos de los topes o de las circunstancias negativas que hemos tenido en cuestión de trabajo. Mira, creo que una de las razones es, o como por decirlo así, olvidar y que tengas esa capacidad de que a la hora de que te recuerdes de una circunstancia difícil, que no saques tanta información de ese episodio. Porque eso demuestra que realmente prácticamente lo tenés muy presente. O lo tenés tan presente que tenés demasiada información de ese evento. Claro, podría ser como... Podrías tener algunos recuerdos como tener algo en la nube, ¿verdad? No lo tenés físicamente, pero sí lo tenés en la nube y lo puedes bajar en cualquier momento. El problema es de que cuando vas acumulando un montón de situaciones negativas o problemas y no logras vaciar lo suficiente, empiezan los bloqueos, ¿verdad? Porque realmente no tenés demasiada información que no es útil dentro de uno, ¿verdad? Que eso te impide agregar o tener carpetas vacías para poder generar esa creatividad o nuevas ideas, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es algo que es así, ¿verdad? Y hablando de recuerdos, ¿verdad? Tal vez el bloqueo más grande que he tenido yo fue cuando falleció mi papá. Y por la forma en que me enteré, ¿verdad? Uh-huh. Y por la forma en que tuve que asimilar todas las etapas del duelo. Porque lo primero que fue en mi mente es, no puede ser que haya pasado esto. Segundo, encontrar así como, ¿qué le voy a decir a mis hermanos? ¿Cómo voy a asimilar esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Esas eran mis preguntas. Y durante la etapa de llegamos donde iba a ser el funeral, donde fue el entierro, yo decidí todas esas preguntas, esos cuestionamientos que tenía en mi mente, dejarlos, abracé la caja de mi papá y dejar todo eso que sentía, Uh-huh. resentimiento, dejarlo ahí.
pero el dolor no se fue al 100%, ¿verdad? Y se vio reflejado en mi trabajo, porque mi papá falleció 9 de noviembre, y eso fue el lunes, y el sábado tenía evento. Claro. Y me fui al lugar y yo decía, yo no sé qué hago acá, no sé ni a qué vengo. Entonces yo dije, no, cabal, ¿verdad? No, todas estas emociones se quedan ahí y a darle. Saqué el evento y todo, me gustó, fue muy emotivo, sacamos unas fotos. Pero para editar, no, o sea, yo sabía que editar, no necesitaba editar todas las fotos, pero no me nacía. Y Y esas fotos, o sea, fueron noviembre, pasó diciembre, enero y hasta febrero las empecé a editar. Te estoy hablando de que durante noviembre tuve otros cuatro eventos, pues. Y esos 4 eventos igual hasta febrero empecé a editar y a agarrarlos. Pero me costó salir de ese bloqueo, porque no, o sea, no quería. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en noviembre me recordaba a mi papá. Y yo lo que no quería era recordarme de todo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, eso te estoy hablando fue en el 2015, estamos a 2022, y todavía hay momentos en los cuales ese recuerdo, ¿verdad? Esa ausencia viene y te marca, ¿verdad? Definitivamente. Y hay cosas que, como decís, cabal, están esos archivos, ¿verdad? Que siempre está ahí y siempre va a ser el dedo en la llaga, ¿verdad? Y te va a recordar, ¿verdad? Que esa persona ya no está. Pero tal vez esos sentimientos de lo que decidí hacer yo fue deshacerme de esos sentimientos de odio. O sea, yo quería averiguar quién era y tal vez tenerlo enfrente y tal vez no matarlo, pero sí maltratarlo, decirle algo, golpearlo, ¿verdad? Y sé que tal vez mis hermanos trataron el duelo de diferente forma, ¿verdad? Y a veces uno se centra en uno mismo, ¿verdad? Pero no ve alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo eso también te puede afectar, ¿verdad? En todos los sentidos. Durante esta pandemia, pues hemos perdido a gente que quisimos, no solo por la enfermedad, no solo por la pandemia, sino por otras razones, ¿verdad? Familiares que queríamos, pues hoy no están, tal vez no solo porque no están, sino que se fueron de viaje también, ¿verdad? Y cada una de las cosas que pasan, cada uno de los obstáculos que hay, ¿verdad? Te hacen o te estancan, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que uno decide hacer, ¿verdad? O te estancas o, o seguís adelante, ¿verdad? Y eso es, creo que eso, ¿verdad? Y hablando de cambios, ¿verdad? Cambiando el ¿qué cambios has hecho en tu vida o te ha tocado hacer, ¿verdad? Como fotógrafo, primero, ¿verdad? Que primero tal vez no te gustaron o no los esperabas. Y otros, ¿qué cambios te tocó hacer a ti para seguir adelante, ¿verdad? Solo para terminar con lo otro, sí, yo entiendo esa situación así como los duelos, ¿verdad? A mí, en mi caso, fue cuando falleció mi mamá. Tal vez porque tu mente está enfocada en, bueno, previo antes de que ella partiera, una situación de llevarla al hospital, de estar al cuidado de ella. Entonces, tal vez fue como un tiempo donde solo me enfoqué en esa situación, ¿verdad? En ese evento. Y sí es un poco complicado tratar de fluir de el lado de tu trabajo cuando estás en medio de esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me pasó, realmente a mí lo que me ayudó, tal vez porque son situaciones totalmente diferentes, fue que como yo estuve al lado de ella y estuvimos, fue un proceso y fue como que de más a menos y como que esa luz se iba apagando poco a poco. Entonces fue como algo gradual, ¿verdad? Entonces creo que al final no lo sentí tanto por esa misma situación, ¿verdad? De igual manera duele y me afecta, pero fíjate que
en cuestión, en lo personal, a mí en cuestión de la muerte es un poco, eh, no, no lo, no es que no me cueste, no es que me cueste asimilarlo, sino que sencillamente trato de ser un poco más, o soy más, como más realista, o más, o ya mis emociones se predisponen mucho antes y se ponen a, o ya empiezo a trabajar, o subconsciente ya empiezo a, como que el dolor se empieza a disipar en determinado tiempo. Entonces cuando llega el punto, pues así como que ya no afecta tanto, ¿verdad? Entonces ahora en cuestión de cómo es que va superando uno los problemas, como te decía, ¿va? A medida de que más problemas tenga uno, eh, los puedes tomar de varias maneras, ¿va? O sea, si te frustras, está bien frustrarse un rato, un momento, y de ahí ver cómo uno encuentra las soluciones. Entonces, mira un ejemplo que hoy pasó ahora con lo del trípode. Llega un punto en que tal vez la persona que está, por la labor que se está haciendo, o por la presión, o por muchos factores, no logra ver otra posibilidad en ese instante. Porque por la carga, digamos, que hay, o la responsabilidad que hay ahí. Pero si viene otra persona que viene descargado, libre, tranquilo, puede tener la capacidad de ver otra situación. Y eso es aplicable para todos. Porque, por ejemplo, yo ahorita puedo decirte, mira, fíjate que tengo esto y lo otro. Y vos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Mira, tengo un problema financiero porque esto, por lo otro, y no sé qué hacer. Y digamos, si vos estás solvente financieramente, me puedes decir, mira, vos puedes hacer esto, mira, puedes hacer esto, o hablar con esta persona, y entonces te ayuda a oxigenar, ese problema, ¿va? Porque vos tenés otra perspectiva, porque no tenés la responsabilidad, porque no tenés ese tipo de presión. Pero al final, a veces, mira, porque yo he hecho de todo, y te has dado cuenta de mis redes sociales, yo ahora vendo de todo, ¿verdad? Pero también eso te lleva a meterte en problemas, porque no conoces de esto, no conoces de lo otro, pero te ayuda a que investigues, a que leas, a que preguntes, y todo eso esa multitud de problemas, o de circunstancias adversas que pueden ser varias, te van a ayudar a ejercitarse en resolver problemas. Entonces, por eso es de que a veces es importante que uno, trabaje sobre sus emociones, ¿va? O empezarte a liberar de una u otra manera para para tener tu mente más fresca y poder ver desde otra perspectiva, ¿verdad? También, ayuda el hablar con amigos, ¿va? Y me imagino que, por ejemplo, en tu caso, todo esto, la creación de los podcasts, te ayuda. Te ayuda porque te estás expresando, Liberas el alma. sí, estás conociendo a otras personas, estás viendo el punto de vista, cómo ve el mundo otras personas. Y Sí. eso esas conversaciones estás resolviendo dudas. Incluso no es que las personas te las resuelvan, sino uno mismo tiene las respuestas muchas veces dentro, ¿verdad? Lo único que cuando no estás hablando, te has dado cuenta que estás hablando y decís, y te salió la respuesta, ¿va? Y decís, a la gran, qué pila soy. Y ya te empezás a perder dentro de tus pensamientos, porque ya estás resolviendo tus propios conflictos. En mi caso hubiera dicho, a la que bruto, porque no salí de eso solito. Pero sí, así pasa, ¿verdad? Y eh, aparte de ser fotógrafo, vos fui líder de matrimonios por mucho tiempo. Y a veces igual así hablando, cuando en eso y salía de mis palabras algo, yo decía,
pero si esto es lo que tenía que haber hecho desde hace unos días, con esto hubiera Ajá. logrado solucionar, no puede ser posible que yo mismo solito me esté dando, Saboteando ahí. me esté dando ahí, pero sí es muy interesante, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad? En el ámbito de la fotografía, ¿verdad? Que ahora vemos un montón de fotógrafos, sabemos un montón en Guatemala, y que lo que hablábamos, por ejemplo, con Alan Benjamin en el podcast anterior, era Ujú. que hay un cúmulo, ¿verdad? De fotógrafos, ¿verdad? Y que todos están en ese lugar y que todos quieren hacer lo mismo y que quieren hacer todo y que no destacan, vamos, cómo lograr destacar de este cúmulo, ¿verdad? Para poder salir de adelante, Ujú. vamos. Por ejemplo, yo he visto, en tu caso, ¿verdad? He visto que ahora vendes cuestiones, memorias, vendes cuestiones de artículos de fotografía y la vez pasada que te vi, yo te dije, mira, aquí tengo el trípode que me vendiste, Ajá. ¿verdad? Que la verdad me ha sacado de apuros, ¿verdad? Y cómo decidiste iniciar en este proceso, ¿verdad? ¿O por qué decidiste hacerlo? Fíjate que, bueno, de vender equipo fotográfico de hace años, ¿verdad? Porque estaba en el medio y traía artículos y siempre he vendido, ¿verdad? Antes en mayor volumen, ahora más o menos. Pero fíjate que la pandemia, nosotros teníamos eventos con Rode. Teníamos eventos ya programados, ¿verdad? Incluso cabal, fíjate que yo creo que fue domingo 11 de marzo, cuando nosotros estuvimos en reunión con los novios. Y nosotros ¿qué? 16, el siguiente sábado, teníamos evento en Shela. Y el miércoles cierran el país. Y así como que bueno, y teníamos dos eventos más próximos, digamos, a finales de marzo y en abril. Y ahora, ¿va? La incertidumbre. Pero fíjate que eh, yo comentaba con otras personas, ¿va? Que ponete, bueno, al inicio así como que bueno, la incertidumbre que va a pasar, nos encierran, no nos encierran, ¿qué haremos? Pero no había tanta presión porque todo era nuevo, todo desconocido. Y bueno, que cerramos el país, que le doy los sobre las mascarillas y ya sabes, va. El asunto está en que cuando ya vimos el primer suspensión del evento, bueno, está bueno, va. Tal vez dentro de un mes, 2 meses se abre y llegamos y volvemos otra vez a las andadas, pero no sucedió. Entonces a mí me pasó algo que yo tuve en marzo, digamos que en términos de un mes, digamos antes en cuestión de días, yo tuve en evento una crisis como ansiedad. Porque yo acostumbrado a estar viajando, salir, tomar fotos y de repente, bueno, no puedes salir, ¿va? Y ya no, Encerrado. encerrado. Entonces es un ataque de ansiedad, ¿verdad? Donde ya me empezó a afectar así, ya, no, emocionalmente no digamos, va, pero fisiológicamente, va, ya me empezaba a sentir incómodo y mal. Hasta que una madrugada me desperté, no podía dormir, como a las 3 de la mañana. No podía dormir, no podía dormir y acá, como que yo creo que a muchos nos dio eso, ¿va? Que no podíamos respirar y te levantabas y tomabas agua y no pasaba nada. Y le dije, bueno, Dios, ayúdame con esto porque no me va a matar el virus, pero me va a matar la ansiedad. La mente. Necesito, no sé qué va a pasar, pero yo necesito hacer algo diferente y no sé qué va a hacer porque yo encerrado acá. Entonces, en ese momento marcó un antes y un después, ¿verdad? Porque a raíz de eso se me fue. Ya no sufrí ataques de ansiedad ni nada. Y fue así como que cambiar de chip, pero así drásticamente, ¿verdad? Donde dije, bueno, si yo me pongo a pensar en los eventos que se van a cancelar, en los eventos que no voy a asistir ahora, en lo que va a pasar,
eso va a ser peor. Porque no voy a poder hacer nada y la frustración se va a aumentar. Entonces fíjate que ahí fue donde empecé ya a meterme un poco más en las ventas en línea y a empezar a vender de todo. Y entonces, mira, automáticamente fue así como que ya no me dedico a la fotografía, ¿va? No ahora me voy a dedicar a esto. Y eso me ayudó a enfocarme completamente en otra área, ¿va? O tal vez en la misma área, solo que a reforzarla y a meterme más, a involucrarme más. Y eso me ayudó irónicamente a conocer otro tipo de personas. Porque ya me empecé empecé a conocer a más personas que vendían otro tipo de cosas. Con decirte que durante la pandemia llegué a vender como unos de 32 a 37 microscopios. Ahora vos me decís, ¿de qué cuenta microscopios? No me preguntes. Pero ahí conocí qué tipos de microscopios, los tipos de objetivos, para que los usos que le podríamos dar. Mira, un montón de cosas. O sea, ahí aprendí muchas cosas y eso fue que desembocara todas mis fuerzas y a meterme en otro ámbito, ¿verdad? Entonces, ya después de la pandemia, pues igual ya me quedé con eso de que conocer más personas, vender de todo lo que vaya, lo que pueda pasar por mis manos y pasarlo al otro lado y seguir aprendiendo. Y ahí, bueno, ya empezaron a salir los eventos, las sesiones, y algún tipo de proyecto así de fotografía. Ya empezamos otra vez a meternos, ¿verdad? A mí una de las cosas que yo le digo a las personas es de que es como la capacidad que vos podés tener como persona. Si vos crees que, por ejemplo, vos sos auditor y vos crees que solo para eso veniste al mundo, es complicado. Porque el día que la auditoría sea automatizada, te vas a morir. Como lo de las facturas electrónicas. Exacto. Cuando antes, o sea, uno, por ejemplo, vos nunca pensaste por ejemplo, eso lo de las facturas electrónicas. Uno siempre se imaginaba con su talonario, ¿verdad? O el transporte. Bueno, o sea, uno acostumbrado, al menos yo acostumbrado a andar en transporte público, no te imaginabas lo de Uber o, por ejemplo, o lo de las redes sociales que antes, bueno, ya tenemos nuestros años, que por ejemplo, un celular, no cualquiera lo tenía. Y el que lo tenía medía su tiempo porque en sus inicios te cobraban 12 quetzales por minuto, de ahí ya 3.75, entonces hasta los mensajes te cobraban. Entonces, uno nunca se imaginó cómo iba a hacer los cambios que venían. Pero también, si uno no se acostumbra a esos o no se adapta a esos cambios, uno empieza en declive, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que pasa es de que si uno no tiene... si uno no se empieza a incursionar en otras actividades, el problema es de que es una frustración y puede, si no estás con eso, con la resiliencia activa, eso te puede llegar a causar la muerte incluso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como te digo yo, a mí lo que me ayudó es de que, por ejemplo, desde pequeño, a los 14, 15 años, como en mi casa vendían leche, entonces la leche la repartían en frascos de vidrio y en bicicleta. Entonces
Yo de adolescente repartía leche, pues. De ahí trabajé de electricista y de ahí de lo que cayera, ¿verdad? O sea, y de ahí que trabajé muchos años en el área de informática. Entonces, durante mi vida han habido un montón de actividades por las cuales yo puedo generar. Entonces, digamos, en cuestión de la pandemia, muchas personas, mira, fíjate que necesito hacer clases en línea, que necesito un micrófono, que necesito que me revise la compu, que... Entonces había una otra fuente de ingresos, por lo cual yo me estaba moviendo. Entonces, creo que es importante que uno en la vida, eh, digamos, por ejemplo, yo te puedo decir a vos, ¿verdad? No, no sé, no te conozco mucho, pero por ejemplo, si a vos te gusta la cocina, empiezas a cocinar, a cocinar, a cocinar y te volvés experto, ¿va? Y decís, ay, qué pila, ¿va? Porque te creaste te ejercitaste en esa rama y empezaste a conocer un área que de vos no conocías. Exacto. Pero eso no se da si vos no te atreves a hacer otras cosas. Mira, yo he hecho un montón de cosas que, o sea, la gente, ¿y pues qué haces? O sea, ¿qué onda? ¿Va? Pero eh, si te enfocas, por ejemplo, solo en una cosa, el día que te corten ahí ese canal, se va uno para abajo. Creo que es lo que nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Y creo que si hay algo que podemos resumir, ¿verdad? De esta plática, ¿verdad? Que es que lo único constante en esta vida es el cambio, ¿verdad? Siempre va a haber cambios en la vida y a veces la mayoría de la gente somos renuentes al cambio, ¿verdad? Y Definitivamente. entonces, si hubiera algún mensaje que le puedas dejar a la gente que está del otro lado, ¿verdad? Y que hoy está pensando en qué voy a hacer porque me despidieron del trabajo, porque no tengo cómo llevar alimento a mi casa, ¿qué le dirías hoy a la gente? Bueno, la verdad es que todo cambio es ya sea para bien o para mal. Uno de los consejos que yo puedo dar es de que no hagan una sola cosa. Yo, por ejemplo, a mis amigos les digo, miren, que ustedes que tienen trabajo fijo, que están gozando de un salario, empiecen a alimentar algo que les guste, la música. Mira, y con lo de la resiliencia, el arte tiene mucho que ver, porque psicológicamente, si vos involucras tus emociones en el arte, tocar un instrumento, en hacer deporte, en tomar fotos, en cantar, en escribir, eso empieza a disolver toda esa ansiedad. Entonces, que empiecen a buscar, a hacer cosas nuevas, porque cuando uno, si tenés un trabajo y fracasas en tu emprendimiento, tenés un soporte que es tu trabajo fijo, ¿verdad? Y es como un paracaídas o un salvavidas que tenés tu trabajo, ¿verdad? Entonces no pasa nada porque estás ejercitando en otra área. Entonces, ejercítense en hacer otras actividades mientras tienen un trabajo estable. Porque va a haber un día que, que las cosas van a cambiar. Y cuando vienen los cambios, te tenés que tirar. Muchas veces se tira uno al agua sin salvavidas. Y no hay otra opción más que o salís o te morís o te morís ahí sí que te morís en el intento, ¿verdad? Entonces es mejor estarse uno sufriendo en cierta área, pero tenés una base, un ingreso fijo mientras estás haciendo otra cosa, ¿verdad? Y mira, entonces, como para finalizar, creo que el ejemplo que podemos tener fue la pandemia. Mira cuántas cosas o cuántos trabajos no se perdieron y cuántas personas les cambió la vida así abruptamente, ¿verdad? Porque
Por ejemplo, las personas, por ejemplo, sin ir tan lejos, los eventos. Nunca creímos que fueran a cancelar eventos. O por ejemplo, las personas que trabajan en cines o en restaurantes. Muchos restaurantes cerraron. Y esa estabilidad que teóricamente te da un trabajo, a veces es un poco fantasiosa, porque a la larga ahí sí que nada es eterno y nada es asegurado por cualquier evento. Y ese es el efecto de la pandemia que vino a despertar a muchas personas. Mientras que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, los que hemos hecho emprendimientos desde hace años y que hemos vivido en situaciones de conflicto desde hace años, por ejemplo, las crisis económicas. El que cuando en años anteriores uno no tenía ni para el pasaje o para movilizarse, son situaciones reales. Y las supiste salir a flote de una u otra manera. Pero todo eso te lleva a un ejercicio. Y cuando vino esta situación, decís, bueno, para mí no ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque ya estás curtido, por decirlo así. Ya estás curtido en situaciones en crisis. Decís, bueno, Una más. una Ajá. más. Y ya sabes cómo solventar. Entonces, hagan cosas diferentes. No se enfoquen en una sola cosa. Y saber de que uno a este mundo no vino solo para una cosa. Buenísimo. Hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos experimentar. Buenísimo. ¿Cuáles son tus redes sociales, César? Para que Como César Santizo, César V52 en Instagram y César Santizo en Facebook. Buenísimo. Pues te agradezco de veras, César, por la oportunidad de conocer un poquito también de eso, ¿verdad? Y tu vasta trayectoria a través de los cambios, ¿verdad? Que al final eso creo que es algo que es digno de admirar, ¿no? Cualquiera acepta los cambios, como te digo, ¿verdad? No, el 99.99% de los guatemaltecos somos renuentes al cambio, ¿verdad? Pero cuando aprendes a que el cambio es constante, ¿verdad? Y que siempre van a haber cambios en la vida, pues te toca salir adelante, ¿verdad? Y creo que tal vez eso es lo que tiene también el guatemalteco. Es chispudo, busca la manera de salir, ¿verdad? Y pues de veras a cada uno de los que está ahí, pues sigamos adelante, busquemos unos nuevos horizontes, ¿verdad? Y pues confiemos en que Dios también tiene siempre ahí, lo sorprende a uno con cosas nuevas. Así que gracias a cada uno de los que está ahí, gracias César nuevamente. Gracias Y nuevamente. pues gracias a W Colores y Texturas por el espacio y por Auténtico Media también por este podcast que siempre pues está buscando nuevos temas para poderle brindarles nuevos temas de qué hablar a ustedes. Así que si les gustó este nueva temática del podcast, pues pónganlo ahí en los comentarios y pues siempre estamos ahí para servirles. Pasen feliz día y hasta luego. Gracias.